Hola. Bueno, como vimos en la última clase, en la clase 25, empezamos a desarrollar el sistema de cuentas corrientes. Yo todavía no empecé, tenía la idea de hoy hacer el primer programa que hemos definido, que es el de cuentas corrientes, el de alta en cuentas corrientes, y a raíz de eso me puse a pensar un poco más en todo el sistema y decidí hacer una guía rápida para orientar a los alumnos y a los suscriptores sobre la definición de archivo, porque creo que se presta a mucha confusión. Ahora, esta guía rápida está apuntada a ver el tipo de archivos que vamos a manejar en cuentas corrientes, que fundamentalmente serán dos, pero donde hay que conocer todas las combinaciones que nos permitirán llegar al resultado. Va a ser un resumen muy al grano de lo que necesitamos, entonces que se pretende que tengas una orientación tal que después, por medio de ver, hacer consultas de internet, mirar manuales o preguntar a la inteligencia artificial, podrás completar otro tipo de necesidades. Pero el sistema de cuentas corrientes, cuando yo se los expliqué globalmente, no solo el alta cuenta corriente, es tan exigente que los va a llevar a realmente a pasearse por todo lo más importante de la programación COBOL. Quiere decir que entre explicación y explicación vamos a ir intercalando este tipo de explicaciones para refrescar la memoria, para que sea mucho más útil y menos complejo para ustedes programar. Puede ser que lo vean un poco complicado al principio este video, pero al final de este video hay un cuadro práctico y preciso que yo creo que les va a servir de guía de ahí en el futuro. Voy a reiterar conceptos, la idea es aclarar el uso para cuentas corrientes, como les dije. Bueno, esto que ven tan complejo es la definición ortodoxa con todas las posibilidades que hay de definir un archivo en la file control, en la select. Desarrollar todas estas definiciones nos llevaría más de un video, Entonces, de acá vamos a tomar lo que necesitamos. Y como les dije, después, si en un momento determinado, bueno, yo voy a necesito asignar un archivo externo. Y bueno, recurriré a los manuales para ver de qué se trata o cómo asignar una impresora. Acá hay opciones opcionales. Bueno, no me voy a detener en este tema. Vamos a pasar a ver en la file control cómo se definen tres tipos de archivos. Vamos a tener archivo secuencial, archivos relativos y archivos indexados. Los archivos relativos no creo que a nadie se le ocurra usarlo, me parece a mí, para resolver el sistema de cuentas corrientes. Por lo menos yo no lo tengo en mente. Sé que con los archivos secuenciales y los archivos indexados me va a ser suficiente para todo el tratamiento. Pero bueno, vamos a ver algunas particularidades, ¿no? Si yo hago un select de un archivo llamado cliente, que se lo asigno a un archivo cliente.dat y lo defino como organización secuencial, ¿qué quiere decir? Que los registros se insertarán uno a uno en forma consecutiva si el archivo es de lectura, si es de escritura, y si es de lectura se leerán de manera consecutiva. Para leer el último archivo hay que leer todos los anteriores uno a uno. No hay otro remedio cuando es secuencial. Estos archivos secuenciales, además de servir para la entrada masiva de datos, son ideales como archivos de impresión. Voy a saltar directamente a indexado y después les comentaré sobre relativo. Es decir,
un archivo de organización indexado se define en la SELEC como un archivo de cliente, como vimos, se le asigna al archivo lógico el archivo físico y se le dice que su organización es indexada. Un archivo indexado se puede acceder de tres formas. El access mode se puede ser indexado, secuencial o dinámico. Ya vamos a ver de qué se trata. Y tiene una clave que se define con la sentencia record click, donde tenemos que nombrar el campo que en la EDFD hemos designado como clave de acceso a un archivo indexado. Y tiene una particularidad que es opcional, que es que también puede tener claves alternativas. Quiere decir que yo tengo que tener una clave única, la principal, la identificación del cliente, pero por ejemplo quiero tener otro método de acceso para poder hacer consultas y entrar por el DNI y el documento del cliente. Bueno, los archivos indexados se componen de dos archivos. Un archivo de índice que contiene la clave principal y su dirección a un archivo de datos que contiene registros en régimen secuencial. Por eso yo puedo leer un archivo indexado directamente dándole el valor del número de cliente y me va a acceder directamente a ese registro. Pero también ese mismo archivo, por otro tipo de necesidades, lo puedo leer secuencialmente. El archivo de índice se utiliza para obtener la dirección de un registro y a continuación se obtiene el registro de archivo de datos. El índice alternativo para obtener otro registro indexado apunta al mismo archivo. Otra particularidad muy interesante del índice alternativo es que puede ser duplicado o puede tener entradas múltiples con la misma clave, no con la clave principal, la record key. Debe ser única. El archivo relativo es similar, nada más que el manejo de los índices es completamente diferente. Es decir, más o menos se define de la misma manera, nada más que se define como organización relativa. Tiene los tres mismos métodos de acceso, indexado, secuencial y dinámico. Ya veremos cuál es la diferencia entre cada uno de los tres. Y tiene una clave relativa, no tiene clave alternativa, tiene una clave relativa. Se compone de dos archivos también, uno para la clave y otro para datos, y en el archivo de índice contiene la clave principal y su dirección que apunta al archivo de datos, como la anterior. Se pueden leer los registros en orden secuencial, tal cual como el indexado. Entonces, un archivo de registro relativo contiene registros ordenados por su clave relativa. Un número de registro que representa la ubicación del registro relativo a donde comienza el archivo. Dice, por ejemplo, vamos a ver, el primer registro de un archivo tiene un número de registro relativo a 1, el décimo tiene un número de registro relativo a 10. Bueno, parece muy complejo. Por eso le digo que difícilmente usemos, no por la complejidad, sino por la necesidad, difícilmente usemos este tipo de archivos, ¿no? Es decir, yo tengo que conocer el orden relativo en que están los registros para poder apuntarlo desde mi clave sobre mi clave relativa. Ya lo vamos a entender. Estos son los tres tipos de archivos que vamos a ver hoy. Estos son los que vamos a usar con toda seguridad. Como les mostré en la SELEC, también en los manuales van a encontrar la forma de definir la organización de un archivo con todas sus variantes. Nosotros ahora vamos a
dirigirnos directamente a las variantes que vamos a necesitar. Entonces, nosotros en un archivo secuencial vamos a usar únicamente que la organización es secuencial, que el access mode es secuencial, aunque si no lo ponemos, ya se asume que lo vamos a acceder secuencialmente, porque no se puede acceder de otra manera a un archivo secuencial. Pero bueno, la definición académica, digamos, los archivos secuenciales son aquellos cuya estructura interna, que en COBOL se denomina organización, es tal que los datos de estos archivos solo pueden procesarse de manera secuencial. Para leer un archivo, un registro que está en el número 100, tengo que leer primero los 99 registros que lo preceden. El archivo relativo, bueno, les leo la definición académica, ya digo que no creo que lo usemos. El archivo relativo son archivos con una organización interna tal que los registros pueden procesarse de manera secuencial, tal cual como el indexado también, o aleatoria. Por eso tiene esta definición que dice random, donde los registros pueden leerse, escribirse y actualizarse especificando el número de registro relativo en el archivo. Es decir, yo tengo que saber que el número registro número 10 va a contener determinada información. Entonces le voy a dar el número 10 a la relative key y me va a acceder directamente a ese registro. Si lo accedo secuencial, lo voy a tratar igual que un archivo secuencial. Nada más que el orden en que me los entregue es el orden de la clave relativa. Y después tenemos archivos indexados que, como ven, tienen mucho más variables, mucho más variantes, pero las básicas son que vamos a determinar que la organización es indexada, que podemos tener un acceso modo secuencial, dinámico o random, que quiere decir aleatorio, que tengo que tener una record key, y esto es obligatorio, y que puedo tener opcionalmente una clave alternativa, y lo que les comenté antes, que puede tener duplicados. Esto es muy interesante. Bueno, la definición académica: los archivos indexados, al igual que los archivos relacionados, pueden tener sus registros procesados también de manera secuencial o aleatoria. Sin embargo, a diferencia de los relacionados, la ubicación real de un registro en un archivo indexado se basa en los valores de uno o más campos alfanuméricos dentro de los registros del archivo. Vamos a tratar de aclararlo. Acá tenemos cómo podemos acceder secuencialmente a los tres tipos de archivos que hemos visto. Es simple, select cliente como nombre lógico, nombre físico, la organización es secuencial, el acceso es secuencial. Un archivo totalmente secuencial, tanto de entrada como de salida. Acá tenemos la definición para indexado, que se le va a aclarar que el acceso es secuencial. Entonces lo va a tratar igual que un archivo secuencial, pero ordenado por el ID del cliente. Este es el que manda en el ordenamiento del archivo. Y después puedo tener la otra clave alternativa, por ejemplo el DNI del cliente. Quiere decir que si yo leo secuencialmente el archivo indexado por la record key, me lo va a ordenar por DNI del cliente, por el número de DNI del cliente. Mientras que si lo leo por la clave única, me lo va a ordenar por número de cliente. Y lo mismo puedo hacer con un archivo relativo. Lo voy a declarar como secuencial, y la única alternativa que tengo es darle su clave relativa, que va a ser en este caso la identificación del cliente. Entonces dice, para archivos secuenciales
se accede a los registros en el mismo orden en que fueron insertados. Para los archivos indexados, el parámetro que se usa para obtener los registros son los valores clave del registro, aquí. Y para los archivos relativos, la clave de registro se utilizan para recuperar registros de un archivo que en este caso lo declaramos como secuencial. El acceso dinámico. Acá ya desaparece el archivo modo secuencial. El acceso dinámico lo vamos a declarar como access mode dinámico. Acá hay un error. Esto no tiene que estar. Después en la información que le enviaré lo voy a corregir. El access modo dinámico, record key, identificación del cliente, si tenemos necesidad de usar una clave alternativa, pero vamos a declarar acá lo principal, que el acceso es dinámico. Lo mismo en la organización relativa. El acceso es dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es lo interesante. El acceso dinámico admite tanto acceso aleatorio como secuencial en el mismo programa. Este es el archivo más interesante que vamos a usar, pues prácticamente permite una libertad total en todos los procesos que podemos hacer. Se utiliza para realizar un proceso secuencial y aleatorio, como acceder a algunos registros en orden secuencial y otros por sus claves. Tanto en los archivos relativos como indexados, el modo de acceso dinámico permite que lea hacia adelante o hacia atrás. Es decir, yo estoy parado en un registro, en el registro número 10, y puedo retroceder un registro para leer el número 9. Tanto atrás en el acceso secuencial o en el modo de acceso aleatorio, al leer un archivo mediante la sentencia next luego de un read. Es decir, que si yo me posiciono en un registro determinado que lo encontré con un read, por supuesto, a la próxima sentencia usar el next me trae en el inmediato posterior. La flexibilidad que nos da el acceso dinámico es enorme. Tenemos que saberlo abrir como dinámico, que ya lo vamos a ver. Acá tenemos la apertura de archivos. Como siempre tenemos la estructura que nos ofrece el manual, donde dice que un archivo lo podemos abrir como input de entrada, output salida, combinado entrada-salida o stem. Esto lo vamos a dejar en este momento, pero bueno, acá pueden ya estar viendo que pueden determinar que el archivo sea de lectura únicamente. Y esto es para cintas, para bloqueo de archivo, no lo vamos a usar. Open Output. Ojo, cuando abrimos un archivo de output, se crea el archivo desde cero. Es decir, que todo lo que había en el archivo se pierde la información. Se reinicia totalmente el archivo. Vamos a ver cómo abrirlo para que no pase eso. Cuando abrimos un archivo de input o de I/O, si no existe, da error. Todas estas cosas son las importantes a tener en cuenta. Acá pierdo el archivo anterior o reinicio el archivo. Acá, si no existe el archivo físico, me va a dar un error. Pero si yo lo abro como stem, OpenStem, agrega registro al final de un archivo ya creado. Si no existe, lo crea en archivos secuenciales. Es decir, bueno, está de más eso de explicación. Es decir, un archivo, cualquiera sea el tipo de archivo, pero que lo voy a tratar secuencialmente, si lo abro como stem, no pierdo todos los registros anteriores, esto es muy importante, y en su modo secuencial, todos los archivos que vaya dando de alta nuevamente se van a posicionar al final del archivo sucesivamente.
En los archivos que abra como input o input-output, al utilizar la opción opcional en el select, se van a crear sin dar error. Es decir, yo no tengo creado un archivo, porque no le di de alta nunca un registro, pero lo voy a poner como input o open input y el archivo se me va a crear si yo le doy la opción opcional al select que estaba en la parte, en el manual, digamos, en la definición por manual, donde se explicaban todos los select. Esto es un ejemplo, select opcional, acá está, el nombre del archivo, async to, el archivo físico y su organización. En el modo input-output se utiliza para leer y escribir registros de un archivo en el mismo programa. Eso ya lo vimos. Es decir, me da toda la flexibilidad por leer, escribir, actualizar, leer para adelante, leer para atrás. Bueno, este es el resumen, que es lo más práctico. Es decir, todo lo demás yo tengo la obligación de explicarlo, pero lo práctico es lo siguiente. Nosotros tenemos 3 tipos de organización: secuencial, indexada y relativa. En el secuencial hay una ordenación que es en secuencia. Se debe determinar el modo de acceso como secuencial y la apertura del archivo puede ser input, output o extend. Acá hay unas observaciones importantes de lo que veníamos hablando antes, es decir, si yo lo abro como output nada más, se reinicia; si lo abro como extend, se agrega al final del archivo. Si lo abro como modo input nada más, si no existe, da error, pero si lo abro como extend, lo crea directamente. Si no existe, lo crea. Si existe, agrega los registros al final. Después tenemos el modo indexado, que es el que más vamos a usar, que lo va a ordenar por el valor de la clave. Se puede definir como secuencial, random o dinámico. Acá hay una llamada. Para los indexados se puede declarar una clave alternativa con duplicados. Eso ya lo habíamos explicado, pero como este es un cuadro resumen, que pueden leer toda la otra explicación, pero acá pueden ir al punto directamente cada vez que tengan una duda. Un archivo indexado se puede abrir de input, de output o de IO. No se puede abrir de extend, no extend. Y de input o IO, si no existen, da error. Opcional, se puede usar la cláusula opcional en Excel, como vimos en la diapositiva anterior, y entonces se crea sin error. Bueno, los archivos relativos tienen la misma característica que los indexados en la explicación, pero sí se puede abrir como extend. Va a pasar lo mismo. Si es de output nada más, se reinicia; si es de extend, se agrega al final. Y el archivo, lo mismo va a pasar que con el indexado: si no existe, da error y bueno, demás. Es importante tener en cuenta que el uso de la opción extend asume que estás abriendo el archivo para agregar registros al final y no para modificar registro existente. Cuidado, es muy importante. Si abrimos como extend, no vamos a modificar registros. Si necesitas realizar operaciones de modificación en registro existente, se debe abrir el archivo en modo IO sin la opción extend. Bueno, espero que este cuadro sea útil. La explicación ya vieron que tiene 1 o 2 errores. Las aclararé en el próximo video, pero enfóquense en este resumen como guía rápida para ponerse a programar. Y seguimos avanzando ahora sí sobre el sistema de cuentas corrientes.